El grito de las sirenas aún resonaba en mi cabeza cuando abrí los ojos, pero no era el ulular de la ambulancia lo que me helaba la sangre, era su voz, esa voz que había jurado olvidar para siempre, susurrando mi nombre como si fuera una oración rota. Patricia, mi amor, estás despierta. Dios mío, estás despierta. Y entonces la vi inclinada sobre mí en la penumbra de la habitación del hospital, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, aferrando mi mano como si soltándola el mundo se desmoronaría. ¿Quién demonios era esa mujer? ¿Y por qué mi corazón traicionero latía con un pánico que no era solo miedo, sino algo más profundo, algo que olía a traición y a sidra derramada en las fiestas de Instituto de Oviedo? Me llamo Patricia López, tengo 32 años, y hasta ese momento mi vida en Oviedo era un tapiz ordenado de rutinas, clases de literatura en el Instituto San Fernando, tardes en la sidrería El Gaitero con mis amigas, y noches solitarias leyendo a Rosalía de Castro bajo la luz tenue de mi apartamento en el Casco Viejo, donde las fachadas de piedra caliza susurran historias de siglos pasados. Oviedo, con sus calles empedradas que brillan bajo la lluvia perpetua de Asturias, siempre me había parecido un refugio, un lugar donde el pasado no te persigue con garras afiladas. Pero ese día, el 15 de octubre de 2025, todo cambió. Iba conduciendo de regreso de una feria de libros en Gijón, la carretera N632 serpenteando entre montes verdes y niebla, cuando un camión apareció de la nada. El impacto fue un trueno sordo, metal retorciéndose, y luego oscuridad. Desperté 3 días después en el Hospital Universitario Central de Asturias, con el cuerpo magullado y la mente hecha trizas. La mujer, Daniela, se presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, no se apartó ni un segundo. Soy tu esposa, Patricia. Hemos estado casadas 2 años. El accidente fue horrible, pero estás aquí. Estoy aquí. Sus palabras cayeron como astillas de vidrio en mi piel. ¿Esposa? Yo, que nunca había cruzado esa línea, que en mis 32 años había amado en silencio a mujeres que pasaban como brisas otoñales, sin ataduras, sin promesas que pudieran romperse. Mi última relación seria había sido con Marta, una pintora de Avilés que se fue a Madrid hace 5 años, dejándome con un corazón magullado pero libre. ¿Casada? Con ella, nada menos. Daniela Ruiz, la reina del infierno en el Instituto La Senda, mi enemiga jurada desde los 15 años. La chica que me había hecho la vida imposible con sus miradas de desprecio, sus rumores venenosos en los pasillos llenos del olor a libros viejos y sudor adolescente, y esa noche en la fiesta de fin de curso donde todo explotó. Recordé fragmentos mientras los médicos entraban y salían, ajustando tubos y murmurando sobre conmoción cerebral y amnesia selectiva. Es normal que no recuerde todo, señora Ruiz, le dijo el doctor a Daniela, que asentía con la cabeza baja, como una penitente en la Catedral de San Salvador. Amnesia selectiva. Palabras que sonaban a excusa para un rompecabezas que no encajaba. ¿Cómo podía ser mi esposa la misma Daniela que en 2008 me había acorralado en el baño de chicas durante la Semana Santa, con el eco de las procesiones rompiendo el silencio, y me había espetado: eres una ilusa, Patricia. ¿Nadie te querrá nunca, ni siquiera tú misma? Sus palabras habían sido un puñal entonces, alimentadas por celos que nunca entendí del todo. Ella con su familia adinerada, los Ruiz, dueños de la fábrica de sidra más grande de Asturias, era la intocable, la que organizaba las fiestas en chalets con vistas al Naranco. Yo, hija de un maestro de escuela y una costurera, era la becaria callada que devoraba novelas de amor prohibido en la biblioteca municipal. Pero ahora, en esa cama de hospital con vistas a los jardines del hospital donde las hojas de castaño caían como lágrimas doradas, Daniela me contaba una historia que sonaba a cuento de hadas retorcido. Nos habíamos reencontrado en una cena benéfica hace 3 años, en el Hotel de la Reconquista, con sus salones barrocos iluminados por candelabros que evocaban la grandeza de los reyes asturianos. Tú eras la oradora invitada, hablando de la literatura lésbica en la España posfranquista, dijo, su voz temblando ligeramente. ¿Y yo? Yo era la patrocinadora. Te vi allí, tan apasionada, y algo se rompió en mí. Recordé todo lo que te hice y supe que tenía que enmendarlo. Enmendarlo. La palabra colgaba en el aire como humo de fogata en las noches de San Juan. Habíamos empezado a salir en secreto, cenas en tabernas ocultas de Cimadevilla, paseos por el huerto del cura donde los rosales trepaban por muros centenarios, susurrando promesas bajo la luna asturiana.
Y luego una boda civil discreta en el registro de Oviedo, solo nosotras dos y 2 testigos anónimos, porque el mundo no estaba listo para nosotras, según ella. No lo creía. Mi instinto gritaba que era una trampa, un juego de poder de la Daniela que siempre había sido, manipuladora, brillante e inalcanzable. ¿Por qué no recuerdo nada de eso?, le pregunté esa primera noche, cuando los sedantes me nublaban la vista pero no el resentimiento. Ella se sentó en el borde de la cama, su perfume, un aroma a jazmín y cuero, tan suyo, invadiendo el espacio estéril. El trauma, amor. Los médicos dicen que volverá. Solo dame tiempo. Tiempo. Como si el tiempo pudiera borrar las cicatrices que ella misma había grabado en mi alma adolescente. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y visitas. Mis padres llegaron desde Luarca, mi madre con su rosario de nácar entre los dedos, murmurando oraciones a la Virgen de Covadonga mientras mi padre, con su bastón de madera de tejo, me apretaba la mano y decía: «Hija, si esta mujer te hace feliz, la bendecimos». ¿Feliz? Ellos la conocían, por supuesto. Daniela les había visitado en su casita junto al mar Cantábrico, les había llevado botellas de sidra de su bodega y fotos de nuestra luna de miel en las playas de Llanes. Fotos que ahora me mostraba en su teléfono, yo, riendo con el viento enredado en el pelo, ella besando mi mejilla bajo un cielo de tormenta. Falsas, todas falsas. O al menos, eso me repetía a mí misma para no derrumbarme. Pero había momentos, grietas en mi armadura. Una noche, cuando la fiebre me despertó sudando, la encontré dormida en la silla junto a mi cama, con la cabeza apoyada en el brazo, exhausta. Su rostro desprovisto de maquillaje era el de la Daniela de 16 años, vulnerable, con una peca solitaria en la barbilla que siempre había odiado. Extendí la mano casi tocándola y un flash me golpeó, no un recuerdo, sino una sensación. Sus labios en los míos, salados de lágrimas, en un callejón detrás de la Universidad de Oviedo, donde los estudiantes cantaban coplas antiguas. Era real. Me retiré el corazón acelerado, y fingí dormir hasta el amanecer. La alta sociedad de Oviedo empezó a filtrarse en mi habitación como niebla del Sella. Amigas de Daniela, mujeres de traje, chaqueta y collares de perlas, dueñas de galerías en el Palacio de Exposiciones, traían flores de los viveros de El Fontán y chismes envueltos en halagos. Patricia, qué susto nos diste. Daniela no ha pegado ojo, pobrecita. Es la CEO de Ruiz Sidras, ¿sabes? La que salvó la empresa familiar de la quiebra en la crisis del 2020. CEO. Claro, eso explicaba el traje impecable, el chofer esperando abajo, el aura de mando que la envolvía como una capa de armiño. En el instituto, ya era líder, capitana del equipo de debate, organizadora de las romerías a la Magdalena. Ahora, dirigía un imperio de manzanas y espuma, con oficinas en el ensanche donde las vistas al monte se perdían en horizontes verdes. Pero yo no era tonta. Una tarde, mientras ella estaba en una reunión, «Vuelvo pronto, mi vida», rebusqué en su bolso. Encontré un sobre arrugado, facturas de abogados, menciones a un acuerdo prenupcial, que me cedía la mitad de sus propiedades en caso de divorcio. Mi estómago se revolvió. ¿Qué ocultaba? ¿Era esto una forma de expiación, o un cálculo frío para atarme a su mundo? Cuando volvió con una bandeja de fabada asturiana del comedor, caliente, reconfortante, con su chorizo casero flotando como recuerdos sumergidos, le confronté. Dime la verdad, Daniela. ¿Por qué yo? ¿Qué ganas con esta farsa? Ella dejó la bandeja, sus ojos azules endureciéndose como el acero de las minas de carbón abandonadas en el Valle del Nalón. No es una farsa, Patricia. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando te herí. Especialmente entonces. Sus palabras eran un eco de algo enterrado, y por un instante vi el abismo, no odio puro, sino un amor torcido, nacido en los vestuarios después de educación física, cuando sus miradas se cruzaban y el aire se cargaba de electricidad no dicha. Pero lo aparté. Sal de aquí, le dije, la voz quebrada. No hasta que recuerde. O hasta que mientas también que te crea. Se fue, pero no sin dejar un beso en mi frente, ligero como una hoja de castaño. Y en esa soledad, con el pitido de los monitores como un reloj asturiano marcando las horas, empecé a desenterrar el pasado. Porque si Daniela era mi enemiga, también era mi espejo roto.
Y en Oviedo, donde las sidras se escancian con ritual y las fiestas de la Virgen se celebran con fuego purificador, nada se pierde para siempre. Las semanas siguientes al alta fueron un baile precario en el filo de una navaja, con Oviedo como escenario implacable. Me instalé en el ático de Daniela en el barrio de Buenavista, un loft modernizado en un edificio del siglo XIX que olía a madera de roble y a vainilla de las velas que ella encendía cada noche. Es nuestro hogar, insistía, guiándome por pasillos adornados con tapices asturianos y fotos enmarcadas de viajes que no recordaba, nosotras en el camino de Santiago, mochilas al hombro, riendo bajo la lluvia gallega, en las bodegas de Ribera del Duero, probando vinos tintos que teñían los labios de rojo pasión. Cada imagen era una puñalada, un recordatorio de una vida que mi cerebro se negaba a reclamar. Daniela se convirtió en mi sombra atenta, cocinaba cachopos crujientes con salsa de queso cabrales, me leía poemas de Gloria Fuertes en voz baja mientras el sol se ponía sobre la catedral, y evitaba cualquier mención al pasado que no fuera edulcorado. Pero yo, con mi muleta temporal y mi terapeuta, una mujer severa llamada Elena, que olía a romero y practicaba mindfulness en el parque de San Francisco, empecé a presionar. «Cuéntame del instituto», le dije una mañana en la cocina, mientras ella exprimía naranjas frescas del mercado de Fontán. Sus manos se detuvieron, el jugo goteando como sangre de una herida abierta. El instituto La Senda era un bastión de piedra gris en las afueras de Oviedo, rodeado de huertos donde las manzanas maduraban en otoño como promesas no cumplidas. Allí, en 2007, Daniela y yo éramos fuego y hielo. Ella, la estrella, con su uniforme impecable y su risa que llenaba los patios como el tañido de las campanas de la iglesia de Santa María del Naranco, yo, la observadora, con mis cuadernos llenos de versos robados a Alejandra Pizarnik y un crush secreto por la profesora de Historia del Arte que me hacía sonrojar con sus lecciones sobre las catedrales góticas. Todo empezó inocente, un roce en el pasillo, una nota encontrada en mi taquilla con un corazón garabateado. Pensé que era de Laura, la chica rubia de mi clase de francés. Pero no. Era de Daniela, escrita con tinta azul y un temblor que delataba miedo. La encontré después de clases, en el jardín trasero donde las hortensias azules florecían como secretos. «Es un error», me dijo arrebatándome la nota. Sus ojos, esos ojos que ahora me miraban con devoción fingida o real, estaban llenos de pánico. «Si alguien se entera. Mi padre me mataría». Don Ruiz, el patriarca de la sidra, era un hombre de bigote recortado y convicciones católicas férreas, que asistía a misa en la colegiata de San Juan y donaba a cofradías pero susurraba veneno sobre esas desviaciones modernas. Daniela era su heredera, la niña prodigio que debía casarse con un empresario de Valladolid y perpetuar el linaje. Así que lo negó todo. Y para sellar la negación, me convirtió en su chivo expiatorio. Los rumores empezaron sutiles. Patricia es rara, siempre mirando a las chicas. Luego crueles, pintadas en mi pupitre con rotulador indeleble, marimacho, y risas en el comedor donde el olor a lentejas estofadas se mezclaba con humillación. Daniela dirigía el coro desde las sombras, su sonrisa una máscara mientras me esquivaba en los pasillos. El clímax llegó en la fiesta de fin de curso, en el pabellón municipal durante las fiestas de San Mateo. La música de tambores y gaitas retumbaba, el aire cargado de humo de barbacoas y sidra espumosa. Yo, vestida con un sencillo vestido verde que mi madre había cosido, bailaba con torpeza cuando ella apareció, ebria de calimocho y celos. Había visto cómo Laura me tomaba de la mano, y algo se quebró. «Eres patética», gritó Daniela frente a todos, su voz cortando el bullicio como un cuchillo asturiano. «Nadie te querrá, Patricia. Eres un error de la naturaleza». Las palabras cayeron como sidra derramada, pegajosas y amargas. Laura se apartó, el patio se vació de simpatía, y yo corrí al baño, sollozando contra el azulejo frío, jurando odiarla por siempre. Esa noche, bajo la lluvia torrencial que lavaba las calles de Oviedo, juré que Daniela Ruiz sería mi enemiga eterna. Y lo fue durante 15 años, evité sus eventos en la prensa local, rechacé invitaciones a catas de sidra donde su rostro sonreía desde carteles, construí mi vida como un muro contra su sombra. Ahora, en el ático con el vapor de las naranjas subiendo como fantasmas, Daniela se derrumbó. «Te herí porque te quería demasiado», confesó, las lágrimas trazando surcos en su maquillaje. «Tenía miedo, Patricia. Miedo de lo que sentía por ti, de que me convirtiera en algo que mi familia despreciaba. Así que te empujé lejos, para no perderme a mí misma.
Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. ¿Perdón? No tan fácil. Fuiste cruel, le espeté dejando caer la taza, el porcelana rompiéndose como mi confianza. Me destruiste. ¿Y ahora, qué? ¿Quieres que olvide porque eres rica y poderosa? Ella se arrodilló, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas. No quiero que olvides. Quiero que veas que he cambiado. Por ti luché contra mi padre, tomé las riendas de la empresa cuando él quiso desheredarme por nosotras. Te elegí a ti sobre todo. La escena era patética, digna de una telenovela sudamericana, pero en Oviedo, con su melancolía inherente, dolía de verdad. La abracé entonces no por amor, sino por lástima, o eso me dije. Su cuerpo contra el mío era familiar, como el roce de las olas en la playa de Rodiles, pero mi mente gritaba traición. La rutina se instaló como una niebla espesa. Iba a terapia 3 veces por semana, paseando por la calle Uría donde los transeúntes con paraguas charlan de política y fútbol, el Real Oviedo siempre en sus labios. Elena me hacía ejercicios, escribe lo que sientes por Daniela. Mis páginas se llenaban de rabia, es una víbora con piel de cordero. Pero también de dudas, ¿y si el amor era real, enterrado bajo capas de dolor? Daniela, meanwhile, navegaba reuniones en su oficina de la Gran Vía, regresando con ramos de hortensias y entradas para el Festival de Teatro de Otoño. Intentaba reconquistarme con gestos pequeños, una carta en mi almohada, citando a Federico García Lorca, Verde que te quiero verde, o una cena en la corte de Pelayo, donde los candelabros iluminan platos de pitu calella y conversaciones susurradas. Pero las grietas se ensanchaban. Una noche durante la celebración de Todos los Santos, cuando Oviedo se veste de negro y las campanas tañen por los difuntos, recibí una llamada de un número desconocido. Patricia, soy Laura. La de la senda. Escucha, hay algo que debes saber sobre Daniela. Mi pulso se aceleró. Laura, ahora profesora en Gijón, voz ronca de tanto fumar en las tabernas del puerto. Ella no te cuenta todo. Antes del accidente discutisteis. Algo sobre un secreto. Un hijo. No tuyo sino de ella, de una aventura pasada. El mundo se inclinó. Un hijo. Daniela, estéril por una enfermedad en la juventud, me lo había dicho en una de sus confidencias nocturnas, pero un secreto así. Confronté a Daniela al amanecer en la terraza con vistas al monte, donde el rocío perlaba las barandillas. Dime la verdad. ¿Tienes un hijo? Su rostro palideció más que la luna menguante. No es lo que piensas. Es complicado. Complicado. La palabra que precede a las mentiras. Se sentó, encendiendo un cigarrillo, vicio que ocultaba en la empresa, y habló. Hace 10 años, antes de reconquistarme, tuvo una relación con un hombre por presión familiar, un matrimonio blanco con Javier, un ejecutivo de Madrid, para enderezar su imagen. De eso nació un niño adoptado inmediatamente por la familia de él para evitar escándalos. Lo vi una vez, Patricia. Es un fantasma. Por eso te lo oculté, miedo a que me vieras como la misma cobarde de siempre. El dolor fue un tsunami. No por el niño, entendía las presiones de una sociedad asturiana aún anclada en tradiciones, sino por la traición renovada. Me casaste sabiendo que guardabas eso. ¿Soy tu redención, Daniela? Ella lloró suplicando, pero yo salí cojeando por las escaleras, hacia la calle donde los primeros transeúntes compraban churros en la panadería de la esquina. Oviedo me envolvió con su abrazo húmedo, pero el vacío en mi pecho era un abismo. El invierno asturiano cayó sobre Oviedo como un manto de plomo, con vientos del norte que aullaban por las chimeneas del casco antiguo y nieves tempranas cubriendo los tejados de pizarra como un sudario. Me mudé temporalmente a casa de mis padres en Luarca, esa villa marinera donde el Cantábrico lame las rocas con furia contenida, buscando distancia para recomponer mi alma fracturada. Daniela respetó mi espacio, o eso fingía, enviando paquetes semanales, un chal tejido a mano de lana de oveja salda, un libro de cuentos de Emilia Pardo Bazán con una nota, lee entre líneas, como nos leímos nosotras. Pero sus llamadas eran diarias, voz quebrada por el eco de la soledad, te extraño, Patricia. Sin ti, este ático es un mausoleo. En Luarca el mar se convirtió en mi terapeuta.
Paseaba por el puerto donde los barcos pesqueros balancean como cunas olvidadas, inhalando el salitre que curaba heridas invisibles. Hablé con Laura en un café frente a la playa de Salinas, con vistas a dunas blancas y el faro solitario. Ella, con su cabello corto teñido de henna y arrugas de risa alrededor de los ojos, me contó el resto. Daniela siempre fue un torbellino, Patricia. En el instituto te acosó porque te amaba, pero también porque eras todo lo que ella no podía ser, libre, auténtica. ¿Y ahora? Ahora te necesita más que nunca. La empresa está en crisis. Competidores de Galicia la están asfixiando, y tu accidente fue el detonante. Ella conducía el otro coche, ¿sabes? Un despiste en la niebla. ¿Ella conducía? El mundo se detuvo. En mis recuerdos fragmentados, el camión era el villano, pero, ¿y si Daniela era el catalizador? Elena, mi terapeuta, que ahora venía en tren desde Oviedo, me urgió a confrontar: el perdón no es olvido, Patricia. Es elegir la verdad. Así que regresé un febrero gris, con la nieve crujiendo bajo mis botas en la estación de autobuses de La Lila. Daniela me esperaba en la puerta del ático, envuelta en un abrigo de cachemira, ojos hundidos como pozos de mina abandonada. Pensé que no volverías, murmuró, y por primera vez, la abracé de verdad, sintiendo su corazón latir desbocado contra el mío. La verdad salió a borbotones esa noche junto a una botella de sidra espumosa en la chimenea, donde las llamas danzaban como espíritus celtas. Sí, ella conducía. Habíamos discutido en Gijón, sobre el niño, sobre su exmarido que amenazaba con revelar el secreto para reclamar acciones de la empresa. Estaba distraída, gritando tonterías sobre merecer tu confianza. Y entonces, la niebla. El camión. Lágrimas calientes en mi cuello. Pensé que te perdía para siempre. En el hospital recé a todos los santos asturianos, prometí ser mejor. Su confesión era un río desbordado, el niño adoptado pero contactado recientemente por carta, pidiendo conocerla, la presión de su padre, que desde su lecho de muerte en la casona familiar de Pravia, la maldecía por elegir el pecado, la soledad de ser CEO, donde cada decisión era un exilio. Me enfurecí. ¿Me pusiste en peligro por tus demonios? ¿Soy tu salvación, o tu chivo expiatorio otra vez? Golpeé la mesa, la sidra salpicando como sangre de manzana madura. Ella no se defendió, se limitó a decir: tienes razón en odiarme. Pero ámame lo suficiente para quedarte y odiarme mejor. Sus palabras, citando vagamente a una poeta local, me desarmaron. Esa noche dormimos separadas, pero al amanecer, la encontré en la cocina, preparando arroz con leche, su especialidad de infancia. No te pido perdón eterno, dijo. Solo una tregua. La tregua se convirtió en rutina compartida. Ayudé en la empresa, mi conocimiento de literatura se tradujo en campañas de marketing poéticas, eslogans como sidra que besa el alma, como un verso de Castro, y ella asistió a mis clases como oyente, sentada al fondo con un cuaderno donde garabateaba miradas mías. Oviedo nos envolvió en su ciclo, la primavera trajo las procesiones de la Semana Santa, donde caminamos juntas por calles perfumadas de incienso, manos rozándose en la multitud, el verano, fiestas del bollo, con dulces de anís y bailes en la Plaza Mayor donde su risa se mezcló con la mía por primera vez sin sombras. Pero el pasado no duerme. Una carta llegó en mayo durante la feria de muestras en el recinto ferial de la Magdalena, del niño, ahora un joven de 10 años llamado Mateo, con foto adjunta. Ojos azules como los de Daniela, sonrisa tímida. Quiero conocerte, mamá, decía. Daniela se derrumbó en mis brazos, sollozando en el parque de Ferrera, bajo los tilos en flor. No sé si puedo. Sería admitir todo lo que negué. Mi decisión fue difícil, ve. Por él, por ti. Yo iré contigo. Era un salto al vacío, pero en ese momento vi su alma, no la enemiga, sino la mujer rota que siempre había sido como yo. El encuentro fue en Madrid, en un café neutro cerca del Retiro, con el sol filtrándose por hojas de plátano. Mateo era un niño delgado con mochila de los Galácticos y curiosidad en la voz. Mi papá dice que eres importante, le dijo a Daniela, y ella, con voz temblorosa, le tomó la mano. Yo observaba desde una mesa apartada, el corazón hinchado de una ternura inesperada. No era mi hijo, pero en esa vulnerabilidad nos unía. De regreso en el AVE con el paisaje castellano deslizándose como recuerdos, Daniela me besó, no con pasión,
sino con gratitud profunda. Gracias por no huir. Sin embargo, la crisis empresarial escaló. Competidores sabotearon un envío clave a exportación, y el padre de Daniela, desde su tumba en el cementerio de Pravia, parecía maldecirnos a través de abogados que demandaban su destitución. Eres una vergüenza para los Ruiz, rezaba una carta notarial. Daniela se hundió en trabajo febril, noches en vela frente a balances que olían a tinta y fracaso. Yo la saqué de allí una noche de junio, durante las hogueras de San Juan en la playa de San Lorenzo, fuego crepitando, sidra fluyendo y nosotras bailando descalzas en la arena, riendo hasta que las lágrimas se mezclaron con el mar. Elige vivir, no solo sobrevivir, le susurré. Pero el alto trago vino inesperado. Una noche, revisando correos en su laptop, confianza frágil, aún en construcción, encontré emails de Javier, su ex. No inocentes, promesas de volver por el bien de Mateo y la familia. Te echo de menos, Dani. Patricia es un capricho, yo soy tu realidad. El mundo se tiñó de rojo. Reacción. Otro secreto. Confronté a Daniela en la ópera del Auditorio Príncipe Felipe, durante un intermedio de la Traviata, con Verdi resonando como eco de traiciones. Me estás usando de nuevo, grité en el foyer, atrayendo miradas de damas con abanicos. Ella palideció. Es él quien escribe. Lo bloqueé hace meses. Te juro. No la creí. Salí corriendo bajo la lluvia torrencial, calles de Oviedo convertidas en ríos, hasta mi antiguo apartamento en el Cimadevilla. Allí, sola con el eco de las campanas, el pánico me invadió, ¿y si todo era mentira? ¿El matrimonio, el amor, el hijo fantasma? Llamé a Laura, voz ahogada en sollozos. Vuelve a Oviedo, pero esta vez quédate. O déjala ir de verdad. El verano de 2025 en Oviedo fue un horno de tensiones, con el sol asturiano, raro pero implacable, horneando las dudas en mi pecho como panés de centeno en el horno comunal de un pueblo olvidado. Me quedé en mi apartamento del Cimadevilla, un cuchitril con vistas a la ría del Nalón y paredes que rezumaban historia, grietas donde amantes pasados habían susurrado juramentos rotos. Daniela no forzó la puerta, respetaba mi espacio o temía mi ira, pero sus mensajes eran diarios. Fotos de Mateo sonriendo en un parque madrileño, invitaciones a catas de sidra en la finca familiar de Cangas del Narcea, donde los manzanos se alinean como soldados en formación. Ven. Hablemos sin testigos, decía uno. Lo ignoré sumergiéndome en mis clases de verano sobre poesía queer en la Universidad de Oviedo, donde estudiantes con piercings y mochilas arcoíris debatían a Audre Lorde y el exilio emocional. Pero el destino, caprichoso como una gaita en romería, intervino. Una mañana de julio, durante la fiesta de la Virgen de la Guía en Luarca, mi refugio ocasional, mi madre me llamó con voz temblorosa, Patricia, tu padre. El corazón. Ven rápido. El trayecto en bus por la A8 fue un borrón de autopistas y pinares, el mar Cantábrico a un lado como un espejo roto. En el hospital de Avilés encontré a mi padre conectado a máquinas, pálido como la cal de las casas marineras, y a Daniela allí, sosteniendo la mano de mi madre, ofreciendo consuelo con una calma que desarmaba. ¿Cómo supiste?, le pregunté después en el pasillo con olor a desinfectante y café de máquina. Tu madre me avisó. Somos familia, ¿no? Familia. La palabra era un puente frágil sobre el abismo. Mi padre se estabilizó, un susto, dijeron los médicos, agravado por el estrés de verme tan revuelta, y en su habitación, con vistas al puerto donde las gaviotas graznaban como almas en pena, Daniela y yo hablamos por primera vez sin armaduras. Los emails de Javier. Eran un chantaje, confesó mostrando pruebas, capturas de pantalla, grabaciones de llamadas donde él exigía dinero por el silencio sobre Mateo. Lo pagué, Patricia. Todo para protegernos. Pero nunca dudé de ti. Lágrimas en sus mejillas, y en las mías, un torrente que lavaba años de rencor. Regresamos juntas a Oviedo en su Audi, el silencio roto solo por la radio sintonizando coplas asturianas. En el ático el reencuentro fue tentative, una cena de bonito en aceite, vino de Cangas, y manos que se rozaban sobre la mesa de roble. Te amo, dijo ella, y esta vez, lo creí. O quise creerlo. El sexo no fue el foco, nuestro amor era más profundo, un río subterráneo de toques casto, besos que sanaban más que encendían, pero esa noche durmió a mi lado, su respiración un ancla en la tormenta.
La reconciliación floreció como las dalias en los jardines del campo de San Francisco. Ayudé a Daniela con la crisis. Propuse una campaña radical, Sidra para Almas Libres, inspirada en nuestras historias, con testimonios de mujeres LGTB asturianas en viñedos bajo el naranco. La prensa local, El Comercio, La Nueva España, la aplaudió como un soplo de aire fresco en la industria conservadora. Su padre, desde el más allá, pareció ablandarse. Un viejo amigo suyo, en una misa en Pravia, dejó una carta póstuma: «Hija, elige el corazón sobre la corona. Tu madre lo habría querido así». Daniela lloró leyéndola, y yo la abracé, sintiendo por primera vez que éramos un equipo. Pero el clímax acechaba, como una tormenta en el horizonte del Biscay. En agosto, durante las fiestas de la Trasera en Oviedo, calles llenas de verbenas, olores a churros y pólvora de fuegos artificiales, Mateo llegó. Daniela lo trajo de Madrid, un fin de semana sorpresa, y lo presentó en el Parque de la Fuente de los Caños, donde las fuentes borbotean como risas infantiles. El niño era un torbellino, preguntas sobre sidra, se hace con magia, carreras por los senderos, y una inocencia que desarmaba. «Eres bonita», me dijo tocando mi cicatriz. «Como una pirata». Reí, y en ese riso, algo se soltó en Daniela: «Gracias por ser su tía, madre, lo que sea». Esa noche, con Mateo dormido en la habitación de invitados, la verdad final emergió. «El accidente no fue solo distracción», confesó Daniela, voz ronca por el vino dulce de la cena. «Javier lo provocó. Sabía que íbamos a Gijón a firmar un acuerdo que lo dejaba fuera de la empresa. Pinchó los frenos del camión, sobornó al conductor. Lo descubrí hace un mes, pero no quería cargarte más». El shock fue un rayo. ¿Intento de asesinato? Llamamos a la policía esa misma noche en la comisaría de la calle del Carballedo, donde agentes con acento asturiano tomaron declaraciones bajo luces fluorescentes. Pruebas, mensajes, transferencias bancarias. Javier fue arrestado al alba, su mundo derrumbándose como un castillo de naipes en un vendaval. La furia me consumió. No contra Daniela, ella era víctima como yo, sino contra el mundo que nos había forzado a estos extremos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», grité en el coche de regreso, lágrimas surcando mi rostro mientras Oviedo dormía. «Porque temía perderte. Otra vez». Su mano en mi rodilla fue un salvavidas. En casa el abrazo fue feroz, cuerpos temblando, almas entrelazadas en un baile de perdón y rabia. «No más secretos», juramos, sellándolo con un beso bajo la lluvia de estrellas de agosto visibles desde la terraza. El otoño trajo sanación. Mateo visitaba quincenalmente, convirtiéndose en el pegamento de nuestra familia improvisada, clases de gaita en la escuela de folclore, tardes en el Museu del Pueblo Astur, donde tocaba réplicas de Astures antiguas y soñaba con ser minero o poeta. Daniela, liberada del yugo de Javier, expandió la empresa, una línea de sidra orgánica para causas LGTB, donada a asociaciones en Oviedo como Lambda. Yo escribí un relato corto sobre nosotras, enemigas de sidra, publicado en una antología local, Catarsis en tinta. Pero no todo era idílico. Discusiones surgían, sobre el futuro de Mateo: ¿lo adoptamos formalmente?, sobre mi carrera, ¿dejarás el instituto por la empresa? En una, durante la recogida de manzanas en la finca, bajo árboles centenarios que susurraban vientos del norte, le espeté: «A veces te odio aún, por lo que fuiste». Ella respondió: «Y yo me odio a mí misma». Pero el amor es eso, odiar y elegir quedarte. El invierno de 2025 cerró el círculo con una nevada que transformó Oviedo en un lienzo blanco, las torres de la catedral pinchando el cielo como dedos acusadores que ahora bendecían. Con Javier en prisión, condenado a 7 años por intento de homicidio y extorsión, su juicio un escándalo en los titulares de La Voz de Asturias, Daniela y yo enfrentamos el vacío que dejó. No fue fácil. Noches de insomnio donde los recuerdos del accidente me asaltaban como lobos en la sierra de ayer, y ella se despertaba gritando mi nombre. Terapia de pareja con Elena, ahora en sesiones al atardecer en su consulta junto al río Nalón, donde el agua murmura consejos antiguos. Mateo se integró como un rayo de sol asturiano, mudó con nosotras en Navidad, su habitación pintada de azul cobalto con mapas de minas y versos de Suan Sosé Sánchez. La primera cena familiar fue caótica y perfecta, fabada humeante, pan de molín, y él contando chistes madrileños que nos arrancaban risas. «Somos las amazonas de la sidra», bromeé, y Daniela, con ojos brillantes, brindó:
por las mujeres que se eligen, contra viento y marea. Mis padres, en una visita sorpresa desde Luarca, lo aceptaron con abrazos y un collar de conchas para el niño. La familia no es sangre, es elección, dijo mi madre, su rosario ahora un puente en lugar de barrera. La empresa floreció, la campaña Almas Libres ganó premios en la Feria de Vinos de Valdepeñas, y Daniela dio una charla en el Ateneo Jovellano sobre liderazgo queer en la Asturias rural, yo a su lado como coautora. Pero el verdadero clímax emocional llegó en febrero, durante el Carnaval de Oviedo, máscaras y disfraces en las calles de la corredoría, con el eco de tambores y el aroma a buñuelos fritos. Vestidas como exploradoras astures, yo con una capa de lana teñida y ella con un tocado de cuernos simbólicos, bailamos en la plaza, pero una llamada interrumpió. El padre de Daniela, en un arrebato final desde el más allá, había dejado un codicilo en su testamento. No herencia sino una condición: para reclamar la finca ancestral de Pravia, debía corregir su camino, renunciar a esa vida. Daniela se paralizó en medio del bullicio, máscara cayendo como lágrimas. «Es todo lo que queda de mi madre», murmuró. La decisión fue un calvario, días de debate en la casona, con fantasmas en las vigas y retratos de antepasados frunciendo el ceño. Yo la apoyé: «No es tuyo para reclamar si cuesta tu alma». Al final, quemamos el codicilo en la chimenea de la finca, cenizas volando como libélulas hacia el mar cercano en Cudillero. «Elijo nosotras», dijo, y en ese acto, la enemiga de mi juventud murió para siempre. La primavera trajo renacimiento. En mayo, durante la romería de la Madonna en Llanes, peregrinaje por acantilados donde el Atlántico ruge como un himno, le propuse matrimonio de nuevo. No por obligación, sino por elección, un anillo de plata asturiana con grabado de 2 manos entrelazadas. Sé mi esposa, Daniela. No por redención, sino por amor. Lágrimas en sus ojos, sí en sus labios. La boda fue íntima, en el huerto del cura, nosotras en vestidos blancos bordados con motivos celtas, Mateo esparciendo pétalos de manzano, amigas como Laura testigos, y un banquete de percebes y queso de afuega el epitu bajo las estrellas. No todo fue perfecto, el amor nunca lo es, como enseña la literatura que tanto amo. Discusiones por tonterías, quién escancia la sidra en las cenas, o cómo educar a Mateo en un mundo aún prejuicioso. Pero cada conflicto era una oportunidad, para escuchar, para perdonar, para profundizar en el abismo del otro. Oviedo, con su mezcla de melancolía y vitalidad, lluvias que limpian, fiestas que unen, fue testigo. Caminamos por el sendero del perdón en el monte donde leyendas hablan de amantes redimidos, y allí, en silencio, entendí, el odio inicial era amor disfrazado, un velo tejido por miedos ajenos. Hoy, un año después del accidente, miro a Daniela dormir a mi lado, su rostro suavizado por la paz merecida. Soy profesora a tiempo parcial, ella CEO transformadora, y Mateo, nuestro hijo en espíritu, sueña con futuros sin cadenas. La vida no es cuento de hadas, hay tormentas, secretos desenterrados, traiciones que dejan cicatrices, pero en esta ciudad de piedra y verde, donde la sidra escancia esperanza, elegimos amarnos. Fieramente e imperfectamente humanas. Y si el pasado susurra dudas, le respondo con un beso: verde que te quiero, verde, enemiga mía convertida en esposa.